Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. El día de hoy hablaremos sobre el enfoque social y humano de la calidad de las organizaciones. Para abordar este tema nos acompaña el profesor Leonel Leal Cardoso, docente jubilado de la Facultad de Ciencias de la Administración y gestor de la especialización en calidad y productividad. Profesor Leonel, bienvenido a Red Empresarial. Buenas noches. Profe, hablemos sobre su trayectoria académica. Bueno, yo soy graduado aquí en la Universidad del Valle, en pregrado en Educación, Matemáticas, Física. En pregrado hice otro programa, me gradué en la Facultad de Ciencias en Matemáticas. Trabajé 3 años en bachillerato como profesor. Luego hice un magíster en Ingeniería Industrial y luego me gané una beca de la Fundación Kelos para hacer el magíster en Administración. Y me vinculé a la Universidad del Valle como profesor en la Facultad de Administración desde el año 75. Y he venido, en cuestiones de calidad, tuve formación con la YUSE del Japón, una beca que me otorgó Colciencias, y con la Universidad de Belo Horizonte en el Brasil, con el profesor Vicente Campo Falconi. O sea que los estudios míos los he hecho dobles, siempre. Bueno, profesor, bienvenido nuevamente entonces a su casa, pero antes de entrar a este tema quiero invitarlo a ver esta nota introductoria. La calidad es algo que va más allá de desarrollar estrategias y lograr la satisfacción de los clientes. Es también una acción de los empleados que busca realizar y desarrollar productos y servicios con más conciencia para lograr la calidad personal y la de su organización. En este sentido, lograr el éxito de los trabajadores y apoyar su desarrollo humano será una pieza clave para alcanzar los objetivos estratégicos y lograr el desarrollo social y humano de la calidad. Hoy, en Red Empresarial, hablaremos sobre la importancia del enfoque social y humano de la calidad y el papel de la educación en este proceso. Bienvenidos. Y para iniciar con el bloque de hoy, profesor, quiero que hablemos sobre esa importancia para las entidades públicas o privadas de la calidad, tanto en los servicios que prestan como en los productos que elaboran. Bueno, cualquier organización, sea pública, privada, está llevando a la comunidad un servicio, un bien que debe dejar satisfecho a esa comunidad. Por lo tanto, debemos preocuparnos por que sea ese producto, bien o servicio de buena calidad. Y es más, el hecho de tener calidad se ha podido demostrar que lleva a una reducción de costos. ¿Y qué empresa no quiere tener reducción de costos? Aquí normalmente se habla de reducción de costos cuando se saca personal, pero no es esa la forma, es con mejor calidad, donde va a haber menos desperdicio y va a haber menores costos y por lo tanto va la organización a desarrollarse mucho más y va a tener mayores utilidades. Profe, siempre hablamos de costos en la calidad, siempre hablamos como de esos lados diferentes de la calidad, pero nunca tocamos el lado humano y social. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso en la calidad? Bueno, toda organización, por muy desarrollada que sea, por mucha tecnología que tenga, siempre va a requerir de seres humanos. O sea, en las organizaciones van a haber seres humanos. Y quienes adquieren esos bienes o servicios son seres humanos también, son personas. Y necesitamos satisfacer a esas personas. Y para poderlas satisfacer en el bien o servicio que estemos produciendo, se requiere que la gente se sienta bien en el trabajo. Por eso es tan importante, pero muy importante, el hecho de que la gente esté a gusto en el trabajo, la gente quiera su trabajo, la gente quiera sacar productos o servicios de buena calidad.
pero eso normalmente no se da, porque no hay buenas relaciones entre la dirección de la organización y la gente que, llamémoslo así, los obreros, los trabajadores. Entonces, organizaciones que se dedican a la calidad son organizaciones que están muy pendientes de su gente. Yo he venido trabajando desde el año 84 con diferentes organizaciones. Por ahí en mis cuentas llevo más de 40 organizaciones en las cuales he hecho asesoría públicas y privadas, fundamentalmente privadas, y muy pocas organizaciones se concentran en el aspecto humano. Hubo una organización que ya el dueño no está, era un norteamericano, era Rica Rondo. Ese señor tenía una concepción muy alta del trabajador y él me decía, la empresa ha salido adelante por la gente. Y él les daba a los trabajadores que completaban 5 años, que completaban 10 años de estar trabajando, 10, 15, 20, les daba acciones de la empresa. Por eso ellos no tenían sindicato. Ellos decían, cuando les pregunté, ¿y el sindicato aquí? Me dijo, no, si yo soy dueño de la empresa. Y él me invitó en una ocasión al Club Colombia a la entrega de esas acciones para los trabajadores y la gente se sentía con él supremamente comprometida en el trabajo que estaban haciendo. Y esa empresa arrancó con 6 trabajadores. Cuando yo estuve con ellos tenía 1.600 trabajadores, pero aquí por las cuestiones de inseguridad y que lo iban a secuestrar, le tocó irse y vender la empresa y ya la empresa no es de él. Pero hizo algo que muy pocos empresarios hacen y fue que cuando vendió la empresa, él se había ido de aquí, le tocó salir corriendo de aquí porque le iban a secuestrar. Volvió como al año y medio que vendió la empresa. El portero de la empresa, cuando él llegó, ¿Usted quién es? ¿Usted para dónde va? ¿Sí? No, yo soy William, el dueño de la empresa. ¿Cómo así? Entonces no lo reconocían porque él llegó con barba, pelo largo, con blue jeans rotos. Él mantenía siempre saco y corbata azul, y vestido azul y corbata roja, y el pelo era blanco. Y fue una persona que llegó acá por la Universidad del Valle. Él vino como profesor, tenía un doctorado en economía y él aprendió mucho de don Manuel Carvajal. Manuel Carvajal también era un filántropo, una persona que desarrolló mucho Carvajal y tenía muy claro las cuestiones de la calidad y sobre todo de la gente, cómo había que tratar a la gente. Y Carvajal creció muchísimo en su época, Rica Rondo también creció mucho y pues lastimosamente ya ninguno de los dos está, el uno muerto y el otro creo que está vivo todavía, pero no está en el país. Y cuando vendió la empresa, que apareció acá, reunió a toda la gente y les dijo que le iba a dar una información, que él acaba de vender la empresa a CNU, que la empresa era lo que era por ustedes, por los trabajadores. Y les dijo, aquí está esta plata para que compren casas para ustedes. Hasta luego. ¿Quién va a hacer eso? Sí, ¿quién más va a hacer eso? Y eso digamos que en la actualidad se ha perdido un poco, ¿no? ¿Cuáles serían entonces esos pilares que deben tener en cuenta los empresarios para que el trato a sus trabajadores sea clave para la calidad? Bueno, para mí, ver a los trabajadores como un ser humano. Hay algunos que no se preocupan por su gente. Por ejemplo, en Rica, los trabajadores no habían terminado primaria. Él les trajo profesores para que terminaran primaria, luego les hizo bachillerato. Yo tuve acá en la Universidad del Valle algunos que habían sido trabajadores de allá, que se habían formado allí y ya estaban estudiando acá en la Universidad del Valle en la nocturna, en administración, en contaduría, ¿sí? O sea, preocuparse por su gente, formar a la gente, educarla, porque si la gente está bien preparada, la gente va a rendir mucho más, la gente va a sentir a gusto y vamos a tener productos de mejor calidad en la organización. Bueno, profe, quiero que hablemos además de el tema de la inteligencia artificial y cómo viene reemplazando un poco como ese lado social de los trabajadores. Pero antes quiero invitarle a usted y a nuestra audiencia a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Los invito a ver la bienvenida y la integración de los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Administración. Cargados de sonrisas y mucha alegría, llegaron a la Universidad del Valle los 250 estudiantes admitidos a los 6 programas de la Facultad de Ciencias de la Administración para el segundo semestre del año 2023. 2023-2 lo abrimos en el día de hoy con lo que es la actividad de bienvenida a nuestros estudiantes de primer semestre. ¿Qué vamos a hacer hoy? 2 actividades muy puntuales. Un primer bloque de actividades lo haremos aquí en el auditorio, donde desde las directivas vamos a darle la bienvenida, ese abrazo caluroso, ese mensaje caluroso a nuestros chicos y chicas para que conozcan brevemente qué es la facultad que los está acogiendo. A partir de allí vamos a tener la intervención, además de todos nuestros directivos, de nuestra psicóloga, quien les va a presentar toda la perspectiva de lo que es mi consejería FCA y el programa de bienestar para nuestra facultad. Finalmente, aquí en el auditorio hará su intervención la representante estudiantil de nuestros estudiantes, Daisuli Cerón, que representa a todos los estudiantes de nuestra facultad. Les contará un poquito acerca de cómo están organizados, cómo ellos se están representados ante las instancias de la facultad y a partir de ello cuáles son esos grupos estudiantiles a los que nuestros chicos y chicas se pueden vincular. Allá haremos un corte y procederemos a distribuirnos en diferentes salones por programas académicos. Los grupos estudiantiles hoy, todo el estamento estudiantil, pues le va a dar la bienvenida a los espacios, los va, digamos, a sensibilizar un poco sobre, digamos, cuál es nuestro lugar en la universidad, cómo podemos aportar y pues asimismo cómo nos podemos formar integralmente como estudiantes. Me sentí muy bien, siento que uno de mis mayores sueños es haber entrado a la Univalle, o sea, siento que ya escalé un pilar bastante alto. Me gustó mucho la integración, cómo nos explicaron sobre todo cómo teníamos que manejar nuestro programa, cómo nos deberíamos sentir y la verdad uno se siente como en casa, se siente acogido, se siente querido, entonces fue una experiencia muy gratificante. Es como un logro porque pues entrar acá pues no es fácil y además pues uno se siente como orgulloso porque pues como que saber que el sacrificio que uno ha hecho también en el colegio, estar como pendiente de las clases o ahora estar ya más pendiente de estar pues tener como más autonomía, más todo, se siente como muy chévere. Tenemos los brazos abiertos, toda nuestra disposición para que desde las aulas empecemos a construir ese nuevo país y empecemos además a construir cada proyecto de vida que nuestros estudiantes traen a bordo. La Universidad del Valle será sede del Encuentro Internacional de Investigadores en Administración. Envía tu ponencia y participa de las conferencias, conversatorios, paneles con investigadores y expertos académicos en temas de vanguardia. Cali les espera 17 y 18 de octubre de 2023. Más información: administración.univalle.edu.co/Encuentro Internacional Investigadores Administración 2023. Regresamos a Red Empresarial, esta noche hablando sobre el enfoque social y humano de la calidad de las organizaciones con el profesor Leonel Leal Cardoso. Profesor Leonel, hablemos por qué es importante para una organización entonces tener esa dimensión social y humana. O sea, ya dijimos como que el pilar es la educación, pero para la calidad como tal, ¿por qué es importante tener esa dimensión social? Bueno, la dimensión social y esto lo planteaba muy sabiamente el doctor Manuel Carvajal, donde él decía que no podía haber una organización que se pudiese desarrollar muchísimo si estaba en un medio que no era el apropiado, que no era un medio en el cual la gente se sintiera a gusto. Y don Manuel Carvajal hizo algo que yo no he conocido otro empresario lo haya hecho aquí en el país, y él cogió las acciones de la empresa, el 40% de las acciones de la empresa, para crear la Fundación Carvajal. Y él dijo, necesitamos que la gente se sienta bien, que los muchachos se eduquen, y
Yo trabajé en la Fundación Carvajal cuando era estudiante de la universidad, trabajé 2 años con la Fundación Carvajal en la parte de educación, en los dos colegios que ellos tenían, uno en el Guabal y otro en la Fortaleza, y esos colegios eran muy buenos, supremamente buenos, ¿sí? Eso hoy no se tiene, ¿no? ¿Sí? No. Y el 40% de las acciones, él decía, tarde o temprano, si no buscamos solucionar los problemas de la sociedad, ese medio ambiente dañino va a acabar con la organización. Tarde que temprano, decía él. Y mire que eso ha venido ocurriendo, ¿sí? Muchos problemas sociales hay en este país y algunas empresas tienen sus fundaciones. Es más, le quería contar esto. Cali fue la primera ciudad en Colombia en empezar a trabajar sobre eso de las fundaciones. En los años 60. Estuvo Carvajal, luego cuando se creó el Magíster de Administración de Empresas en la facultad, en lo que hoy se llama Facultad de Administración, fue el primer magíster en todas las áreas del conocimiento en Colombia, el primer magíster. Y eso fue con ayuda del gobierno norteamericano. Y es el nuestro, ¿cierto, profe? Claro, el que tenemos. El magíster en administración. Y a ese magíster se trajo a la gente que más sabía de administración en el mundo. Peter Drucker, el padre de la administración norteamericano, fue profesor ahí de ese programa. Y ahí se formaron los grandes empresarios nuestros. Ahí estuvo Manuel Carvajal y fue de los que impulsó la creación de ese programa. ¿Sí? Y los Varela, los dueños de Jabones Varela, los grandes empresarios de aquí. Y eso fue con la asesoría de Georgia Tech de los Estados Unidos, y resulta que ellos tenían desarrollado también la cuestión de perspectiva, de visión, no visión de 6 meses, ni visión de 1 año o de 4 años, sino de décadas hacia el futuro. Y eso dio origen para que Cali se desarrollara muchísimo. Cali hiciera los Juegos Panamericanos, que Cali tuviera una central de transporte, ¿sí? Eso no lo tenía ninguna ciudad prácticamente de Latinoamérica. Y Cali lo tuvo, ¿cierto? Lo tiene. Lo de Cabaza, ¿sí? Para traer los productos agrícolas a un solo sitio, ¿sí? Eso no lo había en Colombia. Y todo eso fue idea de los estudiantes del magíster. Y fue debido a esa influencia y a esa visión que tenía don Manuel Carvajal. Yo creo que, como dijo en alguna ocasión el doctor Carlos Lleras Restrepo, lo vi yo en televisión, una noche él decía, algún día la comunidad vallecaucana va a tener que hacerle un gran homenaje a la Universidad del Valle. Si no hubiera sido para la Universidad del Valle, Cali no sería la ciudad que es hoy en día. Y en Cali estaba Manuel Carvajal, que fue el impulsor, ¿sí? de todo esto. El impulsor para traer a Peter Drucker, él era amigo de Peter Drucker, para poder traer el magíster aquí. El gobierno de los Estados Unidos apoyó a los principales países de acá de Latinoamérica la creación de magíster en administración para formar empresarios en México, en Nicaragua, en Venezuela, en el Brasil, en el Perú, acá en Colombia. Pero casi en todas las ciudades, en todos los países, fueron las capitales de los países. Aquí no fue en Bogotá que se hizo, aquí fue en Cali. Y Cali no era en ese tiempo la capital de Colombia, ni la segunda ciudad de Colombia, ni la tercera ciudad de Colombia. Y mire, ¿sí? O sea que de pronto nosotros no alcanzamos a conocer, a dimensionar todo lo que ha hecho la Universidad del Valle y esta Facultad de Administración por el desarrollo de la región. En estos días me decía un estudiante, una señora que había sido estudiante mío del magíster, pero hace muchos años, me decía, yo creo, profesor, que hoy en día están acabando muchas empresas aquí en la región, pero yo creo que los gerentes no se están formando ya en la Universidad del Valle, se están formando en otras universidades, donde no hacen esa énfasis en la parte humana, en la parte social, que fueron aspectos que hay que tenerlos en cuenta por la significancia que ha tenido para el desarrollo del Valle del Cauca,
pero que no salieron de aquí a la Universidad del Valle, fueron importados de Roderick O'Connor, que fue el que estuvo manejando el programa de administración con la Universidad de Georgia, un profesor de allá, un doctor en psicología. Yo hablaba con él en el año 94, 30 años después de haber comenzado, y él me decía, este programa lo hicimos precisamente con ese énfasis en la parte humana y social. ¿Por qué? Porque hicimos una investigación de las empresas en el Valle del Cauca y eran empresas muy rentables, pero no tenían prácticamente nada en desarrollo humano ni en desarrollo social. Y entonces creamos el Magíster para eso, y esa ha sido la impronta de la Facultad de Administración, mientras que otras universidades aquí en Colombia se enfocan mucho por la parte financiera en la administración, pero lo más importante, y a raíz de la pregunta suya, es la parte humana, que la gente se sienta bien, y la parte social para que la organización pueda permanecer a través del tiempo. Profe, teniendo en cuenta que en la actualidad muchos de los empresarios que nos ven, por ejemplo, las condiciones de este momento son muy diferentes a toda esa historia y ese impacto que hubo en la región cuando muchas organizaciones tuvieron ese enfoque. ¿Cuál podría ser ese mensaje en este momento para esos empresarios y para tener un enfoque más social y humano? Pues la única manera es metiéndose con la sociedad, ayudando, creando nuevas fuentes de trabajo. Yo he tenido empresas desde muy pequeñas. Hay una empresa que arrancó con el dueño nomás, se llama Ferretería Líder, ¿sí? Y hoy en día tiene más de 40 trabajadores, en 20 años que llevan funcionando, y arrancaron prácticamente de cero y han ido creciendo y han ido aportando a la sociedad, ¿cierto? Y he tenido empresas muy grandes, como el caso de Ecopetrol, ¿sí? Las más grandes del país, y en esas empresas la parte humana es muy importante, y buscan ayudar también a la sociedad. Y a la sociedad no es que pues tenga que crear una fundación, lo ideal sería eso, ¿no? Para ayudar más, pero ayudan también a la formación de su gente. Mientras que hay otras organizaciones en las cuales yo he estado que tienen el presupuesto para educación, pero no se preocupan por educar a la gente, ¿sí? Eso prácticamente como que lo ven como un desperdicio, y resulta que necesitamos que la gente esté cada día mejor formada. Si hoy en día tuviéramos bachilleres mejor formados, que era lo que se buscaba se estaba haciendo con la Fundación Carvajal en los años 60, en los años 70, pues tendríamos también mayor gente desarrollada para trabajar en las organizaciones, y eso no lo estamos haciendo hoy en día. Hoy en día están saliendo muchachos de bachillerato que prácticamente no saben ni leer, ni sumar, ni restar, ¿no? Eso es bueno, profe, entonces factor clave, la educación, y sobre eso incluso quiero hablar con usted en el siguiente bloque, pero antes quiero invitarlos a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. El estudiante tiene voz en Red Empresarial. Mi nombre es Lady Giraldo, soy egresada del programa académico de Contaduría Pública de la Universidad del Valle. Actualmente me encuentro cursando la especialización en gestión tributaria de acá mismo de la Universidad del Valle. Trabajo en la organización Carvajal, actualmente como contadora pública, y pertenezco al Comité de Expertos en Sostenibilidad del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ser contadora pública egresada de la Universidad del Valle es ejercer con compromiso, con responsabilidad y con una gran actitud de servicio. El Comité de Expertos en Sostenibilidad del Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un comité ad honorem, es decir, que participamos de forma voluntaria y nos encargamos en este momento de hacer o de emitir un documento de orientación técnica para hacer la convergencia de los estándares de informes de sostenibilidad emitidos actualmente, que son LS1 y LS2.
La importancia radica en que actualmente las organizaciones están llamadas, digamos, a emitir información no solamente financiera, sino de los riesgos y oportunidades que tienen respecto a la sostenibilidad, respecto al clima, respecto a la afectación a los impactos en las comunidades. Entonces esto se convierte pues en un valor agregado para las organizaciones o en una, digamos, especie de pronto generación de valor a través de los proyectos de sostenibilidad. El mensaje para los estudiantes de contaduría pública y para los egresados o para los que recientemente se gradúan es que puedan ejercer la contabilidad desde diferentes perspectivas, no solamente en el área financiera, sino también desde los temas de sostenibilidad, desde los temas de las comunidades, desde los temas ambientales, y lo cual nos va a permitir pues darle un valor agregado a nuestra profesión y a contribuir de una forma muy explícita al desarrollo de las comunidades y de la sociedad. La Universidad del Valle será sede del Encuentro Internacional de Investigadores en Administración. Envía tu ponencia y participa de las conferencias, conversatorios, paneles con investigadores y expertos académicos en temas de vanguardia. Cali les espera 17 y 18 de octubre de 2023. Más información: administración.univalle.edu.co/Encuentro Internacional Investigadores Administración 2023. Regresamos a Red Empresarial, esta noche hablando sobre el enfoque social y humano de la calidad en las organizaciones con el profesor Leonel Leal Cardoso. Profesor, uno de los creadores de los círculos de la calidad, que es Kaoru Ishikawa, habla sobre precisamente lo que estábamos hablando hace un momento, que es la educación como clave para la calidad, ¿no? Él dice que la calidad comienza con educación y termina con educación. ¿Qué papel juega la universidad entonces en este contexto y por qué es tan importante esa educación en la calidad de las organizaciones? Bueno, es importante la calidad en las organizaciones porque necesitamos que la gente todos los días esté aprendiendo cosas nuevas. Se necesita, como decía el doctor Deming, que fue el que llevó este concepto de calidad total a los japoneses por primera vez en el año 50, se necesita que las empresas estén innovando. Y para que innoven, se necesita esa investigación. Y eso lo hace la universidad, ¿cierto? Y se necesita entonces que las empresas estén formando a su gente para investigación, para innovación. ¿Para qué innovar? Para sacar nuevos productos, ¿sí? Para poder satisfacer mejor a los clientes. Entonces, eso es una cadena que nunca va a terminar, pero a veces las empresas llegan y necesitan una persona y colocan los requisitos del cargo y ya hasta allí, o sea que ya llegue formado y ya de ahí en adelante ya no más. No, eso hay que darle permanentemente educación a la gente. Y en la medida en que la gente tenga mayor formación, la gente va a aportar mucho más y la empresa va a poder mejorar. Pero yo he visto en muchas empresas que yo les hablo y les digo a los trabajadores con respecto a, bueno, ¿por qué no ponen las pilas para producir más? No, ¿esta empresa acaso es mía? Entonces, no sienten la empresa, no se ponen la camiseta. Están allí porque tienen que ganar un salario, ¿cierto? Porque tienen que vivir. Pero les cuento esto. Una empresa multinacional, la cual yo hacía trabajo, era manejada por profesionales americanos. Y en una ocasión, la guerrilla, que aquí he mantenido siempre, desde que yo soy pequeño, estaba oyendo de la guerrilla, dijo que iba a acabar con los norteamericanos que hubieran en el país. Entonces la casa matriz mandó a todo el personal, a norteamericanos, los que manejan la empresa, que se fueran para Estados Unidos y dejaron a personal colombiano manejando la empresa. Pues resulta que ellos tenían unos estándares que debían de cumplir de producción diaria y nunca llegaban a ese valor. Se aproximaban, pero no llegaban. Y cambió la administración, personal colombiano, y eso se aumentó. Y entonces, pues tenían que reportar a diario la producción a Estados Unidos, y Estados Unidos
pues aterrados de por qué, como que será que los colombianos no saben contar, están produciendo mucho más, como un 15, un 20% más de lo que producían. Entonces, como yo estaba en asesoría y me di cuenta de eso, fui a hablar con los trabajadores y les dije, hola, ustedes están produciendo más. ¿Por qué? Se miraban ahí entre ellos, algunos. Vea, profe, tampoco es que nos estemos matando, ¿sí? Tampoco es que nos estemos matando, me dijeron, ¿sí? Pero es para mostrarle a esos gringos que nosotros no somos ningunos micos. Ellos nos decían que nosotros éramos unos micos, que no nos faltaba sino estar en un árbol para agarrados de la cola y que no sé qué. Y entonces, pues uno no le puede decir nada porque lo echan. Entonces, no aguantamos eso. Pero estamos mostrando que no somos ningunos micos, ¿sí? Entonces, no se le trata bien a la gente. Si la gente no se siente a gusto, la gente no va a producir más. Entonces, esa es una máxima importantísima para todo el empresariado, que vea al trabajador como otro ser humano, que por el hecho de que sea negro, que sea indio, no es inferior a los demás seres humanos. Y muchos de ellos, de tanto estar metidos ahí en el trabajo, tienen formas de cómo hacer el trabajo más rápidamente, cómo producir más, cómo sacar otros productos, ¿sí? Derivados de lo que están haciendo, pero no opinan, no aportan, porque no los tienen en cuenta. Entonces, en la medida que eso lo hagamos, tuve en otra empresa muy grande aquí del país, donde un día un operario, después de que terminé yo una charla con ellos, se fue y me dijo, profesor, todo lo que usted estuvo diciendo es muy cierto. Yo le dije, no, pues que yo no le estoy diciendo mentiras a usted. Me dijo, vea, profesor, le voy a decir una cosa, pero no le vaya a contar a nadie aquí en la empresa. El sábado no vienen los ingenieros, me dijo. Yo llegué borracho aquí a trabajar y yo puse esa máquina a trabajar ahí, a funcionar rápido, ¿sí? Y hice aceleré eso, se sacó lo que había que producir en el turno mío, yo la apagué y me acosté a dormir. Y luego mandé la muestra para el laboratorio, y el lunes que llegué yo dije, a mí me van a suspender o algo así, o hasta me van a echar. Nadie dijo nada de que eso estuviera malo. Pues, profe, yo cada vez que me toca ese turno, yo hago lo mismo, acelero eso, y eso sale en 4 horas, ¿sí? En lugar de 8. Entonces, a raíz de eso, yo fui y le dije a los ingenieros, vea, a mí me han dicho esto, pero yo no voy a decir quién es. ¿Por qué no hacemos unos ensayos en laboratorio? No lo vayan a hacer allá porque lo echan a usted y me echan a mí también de aquí. Bueno, y me están llamando a la casa, el teléfono mío es este y tal. Y entonces me llamaban, ellos me reportaban. Y pudimos encontrar que la forma como ellos están trabajando se podía reducir, pues no a 4 horas, pero sí como a 5 horas, y salía de mejor calidad de lo que estaban haciendo en 8 horas. Y era por un trabajador que llegó borracho a trabajar. O sea, ellos tienen formas, y usted empieza a preguntarle, ellos tienen formas de cómo hacer un trabajo mejor, de mejor calidad, pero no lo comentan en la empresa porque les da miedo de que los vayan a echar o que no los tengan en cuenta, o que ya lo han dicho en otras ocasiones y no les prestan atención. Listo. Profe, se nos acabó el tiempo, pero para cerrar, ¿cuál es ese mensaje que usted dejaría sobre ese lado social humano que se debe tener en cuenta en este momento y que se está perdiendo un poco? En la parte social, que las utilidades que obtiene la empresa no son únicamente para los dueños, ¿sí? Como decía don Manuel Carvajal, yo quiero una empresa donde puedan trabajar los hijos y los nietos, no una empresa en donde los hijos y los nietos vivan de la empresa sin trabajar. O sea, es muy importante eso, y por eso creó la fundación, la Fundación Carvajal, con esa filosofía, ¿sí? Entonces, las empresas no es únicamente que den utilidades, pero utilidades ¿para quién? Nosotros, cualquier empresa que esté funcionando, se le debe a la sociedad. Entonces hay que invertir en la sociedad. Y para que la empresa sea mucho más exitosa, se necesita que la gente se sienta a gusto en el trabajo. Y entonces la gente que trabaja con ellos tiene que ser bien tratada, y no es solamente que les paguen muchísimo, sino que se les vea como seres humanos, como lo que yo les decía de don William Murray, de Enrique Arrondo. Él pasaba todos los días por la planta saludando a la gente.
con el saludo nomás. Que la valoren, profe, Que valoren, ¿cierto? exactamente, que valoren al ser humano. Bueno, profe, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este tema. No se olviden que pueden escribirnos a redempresarial@correounivalle.edu.co. Nos vemos la siguiente semana. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.